Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a la licenciada Rocío Rosero. Ella es integrante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Licenciada Rosero, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, muy buenas noches. Gracias por este espacio. Un saludo cordial a su amable audiencia. Gracias, licenciada. Cuéntenos usted, pues, de qué se trata esta mesa de diálogo de mujeres y también quiénes forman parte o formarían parte de la misma. Bueno, nosotros tenemos que decir que como Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador presentamos en el momento de la campaña electoral para las presidenciales, hicimos un diálogo político con los candidatos finalistas, con los dos candidatos, sobre nuestras propuestas de pacto político fiscal por el derecho de niñas y mujeres a una vida libre de violencia. En ese marco nosotras proponíamos varias cosas: fortalecer la institucionalidad de la Secretaría de Derechos Humanos, establecer un compromiso serio que permita financiar de manera sostenible el presupuesto general del Estado, no como inversión, sino en el gasto corriente, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, el funcionamiento del sistema de registro único de víctimas de violencia, el observatorio, la política de reparación, y por supuesto los servicios de atención a víctimas, las casas de acogida, los centros de atención que funcionan en todo el país con organizaciones de sociedad civil. Nosotras proponíamos desde entonces una mesa de diálogo que permita ir concretando paso a paso estos elementos, con la idea adicional, además, de que no se puede aislar el tratamiento de la violencia de género contra las mujeres y las niñas como un problema aparte de la situación estructural compleja que vive el país. Las violencias en plural son violencias que tienen orígenes y razones multicausales, multifactoriales en la economía, en la forma de organización de la vida laboral, familiar, social, política. Y por lo tanto, esas razones de la desigualdad hay que asumirlas de manera integral. Licenciada, y por eso, continúe. Uno de nuestros elementos esenciales de este pacto es fortalecer la institucionalidad. Ahora estamos hablando de que este es el momento de crear el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades como una entidad rectora de política pública que permita fusionar a las tres instituciones que ya existen con muchas debilidades y sin presupuesto. Una es el Consejo Nacional de Igualdad, 2, la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia y 3, la Subsecretaría de Diversidades. Estas tres entidades juntas en un solo ministerio, con una estructura que ya ha estado aprobada en los meses anteriores, de desconcentración del Consejo Nacional de Igualdad de Género, más el fortalecimiento de las capacidades de la propia Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia, nos puede permitir contar con una institucionalidad que ejerza el rol que requiere la aplicación de la ley de manera inmediata. No podemos seguir esperando. Esto no espera diagnóstico. Necesitamos acciones urgentes. Y claro que sí, definitivamente. Es esa la idea. ¿Cómo entender, licenciada Rosero, que este año, este 2022, se haya convertido justamente en el que más casos de femicidios ha habido desde el año 2014, cuando ya se tipificó este delito? ¿Por qué? ¿Por qué este año está ocurriendo esto? Es decir, es justamente eso, la falta de políticas públicas, es un problema que se ha generado también por la falta de atención del Estado, y cuando digo Estado me refiero a todos los gobiernos que han pasado, no solamente el de ahora, sino todos los que han venido con anterioridad. Sí,
Sí, efectivamente, la escalada de violencia viene en crecimiento desde el 2020, diría yo. Se exacerba con la pandemia, pero tiene un origen en el modelo económico, tiene un origen en la forma de la organización, de la división sexual del trabajo, de la división incluso del trabajo a nivel de los hogares, es decir, la sobrecarga del trabajo, del cuidado está en manos de las mujeres. Y usted recuerde que hemos visto con alarma cómo ha ocurrido durante toda la pandemia que las mujeres han tenido que hacer incluso de maestras en el hogar, no solamente las tareas del cuidado doméstico, sino suplir las faltas, digamos, por la pandemia, las faltas del sistema educativo. Y esto nos ha permitido poner en evidencia la situación de sobrecarga que las mujeres viven. Pero además, las mujeres fueron más afectadas, salieron más de los empleos mejor remunerados, salieron más de los sectores productivos que tenían empleo permanente, de manera que vemos una situación de precarización de la vida. Y esa precarización genera un conjunto de condiciones que son caldo de cultivo de las violencias, incluida la violencia de género contra las niñas y mujeres. A esto se suma un machismo campeante que hace de la práctica de desvalorizar a las mujeres y las niñas una práctica cotidiana, en donde no importa la violencia, no importa el delito sexual, no importa, les parece, muchas familias guardan el secreto incluso de las violencias sexuales, de los embarazos infantiles forzados. Y esa es justamente la raíz del problema, esa normalización que se da a la violencia de género, que ya forma parte de nuestra cultura, licenciada. Lo más grave es, por ejemplo, lo vimos en el caso de María Belén Bernal, cuando conocemos que uno de los oficiales es alertado de esta situación y su respuesta fue no deben involucrarse en temas de pareja. Es decir, ¿qué tal esa falta de empatía de un oficial que supuestamente estaba educado y llamado a intervenir en una situación como esta? Si eso lo hace, imagínese un oficial, ¿qué podemos esperar de la gente común y corriente? Efectivamente, entonces tenemos un modelo de impunidad social que genera y reproduce las discriminaciones y las violencias contra las mujeres y las niñas. Y esto se traslada al deber de las instituciones. Y entonces las instituciones lo que hacen es volver a reproducir estas relaciones de machismo, de ejercicio de la autoridad patriarcal machista, que protege a los violentos, ¿verdad? Que no cuestiona, que no protege a las víctimas, que no las pone en el centro de la atención a las víctimas y sobrevivientes de la violencia, pero que además ralentiza completamente cualquier tipo de acción del Estado. Y esto viene, y es alarmante y hay que decirlo, en el gobierno de Moreno, lamentablemente, fuimos testigos de primera mano porque participamos de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia. Se nos quitó, se nos suprimió los proyectos de inversión para la aplicación de la ley de violencia y para el proyecto de prevención del embarazo infantil y adolescente. Es decir, 2 obligaciones del Estado fueron mutiladas. Y el Ministerio de Finanzas dijo, no, pero es que el problema es que hay que hacer un nuevo proyecto de inversión con nuevas normas. Los pretextos de la burocracia, los pretextos de la misoginia y del machismo que imperó en la decisión del 2019, que mutiló a la Secretaría de Derechos Humanos y que ha seguido haciéndolo. Porque cada fin de mes, ¿no es cierto? Cada fin de mes se recorta el personal de la Secretaría de Derechos Humanos, se recorta su presupuesto. Y justamente sobre eso, licenciada,
¿Qué esperar entonces de estas mesas de diálogo cuando usted lo acaba de decir? Hay un presupuesto que además es un presupuesto recortado que está a cargo justamente de la Secretaría de Derechos Humanos, que es con relación a prevenir, justamente a luchar contra esta problemática que tenemos actualmente contra la violencia de género. Y sin embargo, según lo que conocemos, hasta mediados de este mes de septiembre, solamente se había ejecutado el 5%. Imagínense. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas mesas de diálogo? Es decir, lo que queremos es ver acciones, porque si no van a haber, si no va a haber esto, si no se va a ver reflejado en acciones, pues no sirve de nada, se quedan intenciones. Romper el círculo vicioso significaría que a través de la decisión política vamos hacia una política fiscal que priorice, que le dé importancia en el presupuesto del gasto corriente del Estado ecuatoriano al Ministerio de las Mujeres y las Diversidades para atender la problemática de la violencia de género de una manera sistemática a través de política pública. Esto significa fortalecer también las estructuras institucionales que se requieren. Si hay una estructura desconcentrada del Consejo de Igualdad de Oportunidades, del Consejo Nacional de Igualdad de Género, eso tiene que empezar a actuar en el nivel territorial, a nivel local, con los cantones, con los GATS cantonales, para hacer efectiva la presencia del Estado, la articulación del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia a nivel local. Es decir, es romper este círculo vicioso de omitir a las mujeres y las niñas como sujetos de derechos en la política pública del país y pasar a convertir esta situación en una oportunidad de saldar una deuda histórica del Estado ecuatoriano con la mitad de la población. Es eso lo que planteamos. Eso implica también reforma legal, implica una acción legislativa, pero también de control político, de fiscalización de la Asamblea Nacional y de otras funciones del Estado. Una justicia justa, una justicia de género para las víctimas, una justicia centrada en la protección de los derechos de las víctimas y sobrevivientes de violencia. También sería romper con estos patrones patriarcales, con esta misoginia que nos está matando, porque eso es lo que ocurre. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? ¿Cuánto tiempo hasta poder ver resultados, licenciada? Yo lo que diría es que el tiempo, el cronograma, hay que marcarlo en la primera mesa de diálogo político, poniendo metas concretas. Hay estudios ya realizados. La cooperación internacional ha jugado un rol fundamental, por ejemplo, en la implementación de la ley. El programa Spotlight ha invertido durante el último año y medio alrededor de $2,5 millones para crear una serie de instrumentos de política pública. Hay un plan nacional de prevención de la violencia, hay el sistema nacional de registro único está prácticamente a puertas de salir a su pilotaje, es decir, esta actuación en red de las 8 instituciones del sistema de información que permitan poner las alertas tempranas y activar a las instituciones cuando hay riesgos de violencia contra las mujeres. Esa es una herramienta que es fundamental para prevenir el femicidio. Ese está ya por entregarse, está listo el observatorio, ¿verdad? Hay una serie de estudios sobre feminicidios que permiten saber con absoluta claridad cuáles son los territorios del país de mayor prevalencia, cuál es la situación que se vive. Y estos son datos que están siendo procesados desde los datos cotidianos que generan las instituciones, como por ejemplo el propio ECU 911, a través de sus llamadas, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Pero todo esto tiene que convertirse en una cadena de actuación de las 22 instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia. Pero eso no es posible sin recursos. Por eso es que los recursos tienen que acompañar de manera permanente, de manera
yo diría sistemática, esta posibilidad de que efectivamente se implemente la ley y las políticas de igualdad. ¿3 millones de dólares es suficiente? No es suficiente 3 millones de dólares para nada. 3 millones de dólares puede estar costando solamente los servicios de protección integral, que son 45 servicios a nivel de los 45 distritos del país, con 7 u 8 funcionarios, que es el número ideal, porque tienen que hacer el seguimiento de casos, brindar atención psicológica, legal, hacer el seguimiento de la reparación de víctimas. Eso no es posible hacer con 2 funcionarios como tienen actualmente los servicios de protección integral. Entonces, hay que hacer un costeo real a este momento para que podamos tener una radiografía de de los requerimientos reales de la implementación de la política pública. La estrategia de prevención del embarazo infantil forzado es una prioridad. Significa educación sexual, significa atención en salud sexual y reproductiva, significa promoción de la salud sexual y reproductiva entre los adolescentes y jóvenes a lo largo de todo el ciclo educativo. No son pequeñas campañas y programas que funcionan una vez al año, no. Eso es lo que tenemos que romper y tenemos que lograr que los GATS cantonales se adhieran a todo este proceso y sean activos partícipes del proceso de aplicación de la ley, de las estrategias de prevención a nivel territorial. Significa que los GATS, por ejemplo, deberían construir políticas locales de igualdad, deberían construir políticas locales de prevención, qué sé yo, redes del vecindario, de los barrios, de las comunidades libres de violencia. Eso significa una activación comunitaria corresponsable. Sin lugar a dudas, hay muchísimo por hacer, un trabajo interinstitucional ante esta problemática grave de nuestro país, como lo hemos revisado. Se tiene que establecer una estrategia adecuada con un presupuesto adecuado, obviamente, para poder pues hacer frente finalmente a esta situación en nuestro país. La verdad, hay que ya empezar a trabajar en eso. Esperemos pues ver qué pasa en estas mesas de diálogo. Queremos agradecer a la licenciada Rocío Rosero. Ella es integrante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Un gusto enorme. Muchísimas gracias. Siempre a las órdenes. Gracias. Buenas noches.